En este vídeo voy a revelarte la habilidad que quizá no conoces y te aseguro va a ser la que más dinero te haga ganar. Y lo sé porque yo viví este cambio. Antes no la tenía y me acuerdo que todo me costaba una absoluta barbaridad, sobre todo en este camino del emprendimiento que es bastante duro, y el hecho de tenerla de verdad lo cambió absolutamente todo. Este vídeo no es modelo de negocio, no hay nada, aquí te lo voy a dar todo. La verdad creo que este es un grandísimo regalo que voy a hacer a mi comunidad, pero es que pienso que si dominas bien esta habilidad vas a avanzar tanto y vas a ir tan rápido que simplemente me siento bien por contarte esto, ¿no? Porque si yo hubiese podido ahorrarme algo de tiempo en todo este camino, con lo duro que es ya de por sí, incluso con atajos, pues oye, eso que queda aquí para mi comunidad. Y si por el contrario no me conoces, soy Carlos Adams, tengo una empresa valorada en 15 millones y hay gente que me paga hasta 10.000 euros porque haga de consultor para sus negocios y ayudarle a que vayan tan bien como los míos. Pero tranquilo, hoy tú no vas a tener que pagar nada. Si eres capaz de mantener la retención más que la media de TikTok, te aseguro que te vas a salir de aquí con algo muy, pero que muy valioso. Lo primero de todo, tienes que saber que uno no se hace rico por trabajar más. El modelo está absolutamente roto desde hace un tiempo. Mira, nuestros padres, cuando ellos tenían un trabajo, cuando eran personas decentes, tenían también una vida bastante decente. ¿Por qué no decirlo? Una vida muy buena. Pero eso es algo que se ha terminado, pero se ha terminado absolutamente. Entonces, como ese modelo ya está caduco, el problema es que ahora tenemos a gente que no acaba de asumir esto y como no acaba de asumirlo, está como entre dos aguas, ¿no? Cuando hay otras personas que ya piensan, oye, aquí ya hay un cambio, ¿no? Estamos pasando del agua dulce al agua salada, lo tenemos totalmente claro y gracias a tener esa visión, lo que esto permite es que tú te adelantes y la gente que se queda bueno, los rezagados peor, pero los que se quedan en el medio también se quedan en una posición de muchísima indefensión. Y es que además esto es un cuento que se cuenta la gente a sí mismo para justificar que no están haciendo nada ante este cambio, porque al final todo el mundo lo huele, más o menos lo sabe que algo está pasando y lo que pasa es que no lo quieren asumir y esto es lo peor de todo. Pero sin embargo, a lo largo de este vídeo vas a ver que hay una habilidad que es muy rápida, es una habilidad que no se puede permitir estar con estas tonterías de estar entre dos aguas y lo que busca es la velocidad, la eficiencia, la ejecución para generar más dinero. Así que si combinas esa mentalidad con esta habilidad, te aseguro que va a ser todavía mejor, va a funcionar como un auténtico potenciador. El sistema no premia a las personas que saben hacer cosas, premia a las personas que realmente consiguen que se aporte, que se transmita ese valor. Y es que si no sabes hacer esto, eres totalmente invisible. ¿Cuántas veces he visto personas que, coño, hacen las cosas bien, que son muy válidos, pero no son capaces de transmitir su valor? Y como no son capaces de transmitir su valor, lo que ocurre es que al final les cuesta muchísimo que las otras personas lo perciban. Y te voy a decir una cosa, si la otra persona no percibe ese valor, lo que tú tienes no cuesta tanto. Esto me recuerda a una conversación que tuve con mi señora madre hace muchos años y un poco triste de recordar en retrospectiva, ¿no? Porque mi madre no entendía por qué ella había pagado un dinero por un piso y que luego ese piso no valiese lo que había pagado ella. Y yo lo que trataba de explicar a mi madre es, si no hay nadie que quiera comprarte el piso en lo que tú lo estás poniendo, quiere decir que ese piso ya no vale tanto. Y os pongo este ejemplo, un ejemplo bastante duro, por cierto, para que entendáis que esto se está pasando, igual no con un piso, pero se está pasando con el valor de vosotros mismos. Y el valor percibido es más importante que el valor intrínseco. ¿Por qué? Porque sin el primero, el segundo no existe o se devalúa. Y esto es un grandísimo problema, porque imagínate que eres alguien que tiene un grandísimo valor y de repente no se está percibiendo. Y por otro lado tienes a alguien que a lo mejor no tiene tanto valor, pero es capaz de... es que al final, pensadlo, esto es la sociedad, es Occidente, es lo que hemos montado, ¿no? O sea, un ejemplo así tonto que se me ocurre es los italianos. Siempre digo que son los primos aventajados de los españoles, porque son personas que, macho, se saben vender. O sea, ¿qué es el jamón di Parma? Todas esas cosas. Pero si es que todo lo de España está mucho mejor y sin embargo no tenemos ese marketing que tienen ellos por todo el mundo. Esto es otro grandísimo ejemplo que puedes ver de la diferencia entre el valor percibido y el valor real y el valor intrínseco. ¿Son los mejores los productos españoles? Por supuesto que sí. Pero ¿se percibe así? Tristemente no. Y es que yo no cambié realmente hasta que esta habilidad se incorporó a mi arsenal de otras habilidades. Es una cosa que no sé cómo explicarlo, porque miras un poco atrás y ves que el trabajo que has estado haciendo en retrospectiva podría haber sido potenciado, podría haber sido un trabajo muchísimo mejor si simplemente te hubieses preocupado de hacer esto con los potenciadores, con las habilidades que son complementarios. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? El ser humano a veces es un ser cabezón, un ser obtuso, alguien que prefiere hacer las cosas mal, hechas a su manera, que hacer las cosas de manera correcta y con todo ese arsenal de potenciadores
que, como decía, muchas veces los dejamos como, bueno, es que yo no hago esto, yo no me dedico a esto, ¿no? Nos encasillamos nosotros mismos en unas cosas que al final lo único que hacen es perjudicarnos. Porque hay otras personas que piensan que el encasillarse es bueno, ¿pero por qué? Porque tienen la sensación de que les protege. Entonces, como te protege, pues tú piensas, no, esto está muy bien porque así yo no tengo que preocuparme de esto otro, ¿no? O sea, yo soy tal cosa y claro, es que de lo otro no sé. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa con un negocio? Que no te puedes permitir el hacer esos encasillamientos, porque ¿y si el negocio te necesita en otro ámbito? ¿Qué es lo que ocurre? Ah, no, yo es que eso no lo hago, ¿no? Por eso muchas personas, se dan el auténtico tortazo cuando ven que para emprender hay que ser generalista. Tienes que hacer un montón de cosas, las cuales no son tu especialidad, porque no puedes ser especialista en todo. Eso es precisamente ser un generalista. Pero cuando eres un buen generalista y sabes tocar todos los palos lo suficiente como para validar algo, esto es lo que te permite obtener un feedback del mercado e ir escalando. Pero sin embargo, ¿qué es lo que le pasa a los generalistas? Mirar, un gran ejemplo son los programadores, ¿no? Gente que cobra un auténtico dineral en las mejores empresas del mundo. Pero ¿qué pasa? Se ponen a emprender y de repente ven lo que es la realidad de las cosas. O sea, dicen, oye, es que, claro, estoy aquí y yo cobraba no sé cuántos 1.000 euros y resulta que me pongo a emprender y gano menos que uno del McDonald's. Pregúntate por qué. Porque eres un especialista y el especialista, si no está insertado en una cadena de valor muy concreta, lo que ocurre es que no tiene tanto valor general. Una de las cosas que más me molesta es que antes tenía buenas ideas, pero tenía cero poder. O sea, cero poder de ejecutarlas, cero poder de validarlas, cero poder de convertir eso en algo de verdadero valor, ¿no? Y aquí, yo sabéis que el que me conoce, ¿no? Siempre he sido muy crítico con este mundo de las ideas, pero hubo un tiempo en el que era su mayor defensor. Hubo un tiempo en el que, bueno, lo he contado muchas veces, tenía un cuaderno solo de ideas, que se llamaba el cuaderno de los 100 millones de euros de ideas. Qué curioso que ahora los libros de Alex Hormozzi y tal, que salieron después, tienen ese nombre, pero yo lo tengo ahí escrito, o sea, lo tengo de puño y letra. Y bueno, como anécdota, ¿no? Que en retrospectiva ver que a veces seguimos caminos tan parecidos. Bien, en ese libro yo apuntaba todas mis ideas. ¿Y sabéis qué es lo peor que ha ocurrido en estos años? Bueno, lo peor entre comillas, ¿no? Porque es gracioso. Cuando veo ese vídeo, básicamente muchas de las ideas que hay ahí se han convertido en ideas millonarias, pero no hechas por mí, sino por otra gente. ¿Y cuál es la lección que nos da todo esto? La lección es que cuando tú tienes una idea muy buena, pero no la ejecutas, tienes cero poder, estás obteniendo cero de eso. Lo que pasa es que en el mundo de las ideas somos felices. En el mundo de las ideas todo es maravilloso. Nadie puede molestarte porque básicamente puedes hacer lo que quieras, es una idea fantástica, es maravillosa, voy a hacer esto, lo otro, etc. Pero ¿qué es lo que ocurre al final del día? Lo que ocurre al final del día es que no ejecutas, no produces valor real. Y si no produces valor real, eso no va a redundar en ningún beneficio económico, que es lo que probablemente estabas buscando. Es que al final, piénsalo de manera metafórica, como que una buena idea es como, no sé, gritar con todas tus fuerzas bajo el agua. Nadie te va a escuchar. O sea, estás intentando hacer un esfuerzo por algo que simplemente cambiando el plano, ¿no? O sea, gritando en el aire, que es un medio que va a transmitir mucho mejor las ondas sonoras, haciendo la mitad de esfuerzo te van a escuchar muchísimo más lejos. Y cuando hagas tú todo tu esfuerzo debajo del agua, no lo vas a conseguir. Por lo tanto, carecer de esta habilidad y de otras habilidades hace que estés gritando en el agua. Y te voy a decir una cosa, esta habilidad no te da dinero, te da una cosa mejor, te da opciones, porque quien tiene opciones sí que tiene poder. Al final tienes que pensar que una persona que tiene opciones es una persona que manda, es una persona que puede llegar y puede también comandar a otros, ¿no? Que comandar, fijaros, viene de... hay una raíz, ¿no? En la palabra mandar. Comandar es que tú tengas la capacidad de guiar a otras personas hacia un objetivo que se tiene que cumplir, un objetivo, lógicamente, que acabe en éxito. Bien, tú no puedes comandar a nadie si no tienes opciones. ¿Por qué? Porque es una persona que si te falla tu plan principal, ¿qué es lo que ocurre después? Esto lo habréis visto muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia real entre una persona que lidera y alguien que no? El que no lidera no tiene plan B. Es como, no, esto falló y ya, pues no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero sin embargo, un líder, verás que es una persona como que nunca se le acaban los planes, ¿no? Siempre hay algo que hacer. ¿Por qué? Porque al final construir un plan es una cosa muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es coger la información disponible que ya
tenías, información nueva que has agregado y crear un nuevo plan. Es así de sencillo. O sea, no es una cosa mágica que tengas que hacer. Es que no sé cómo explicar esto. No es algo que, no sé, que solo puede hacer un mago. Es una cosa tan sencilla como tener la disposición a recalibrar el plan anterior. Eso es lo que verdaderamente te da opciones. El que tú en primera instancia seas capaz de que se generen esas opciones. Si tú no eres capaz de que se generen esas opciones porque tienes una mente tan obtusa que, oye, hice esto de esta manera. Vamos a ir rememorando cosas que ya hemos ido hablando, ¿no? El generalista versus el especialista. Oye, yo hago solo esto, no puedo hacer otra cosa. Al final no te das cuenta de lo que está pasando. Te estás quitando tú solo las opciones. O sea, tú mismo te estás restando poder. Es algo absolutamente absurdo. O sea, no tiene ningún sentido que tú mismo te dinamites tus propios planes. ¿Cómo va a liderar alguien que a sí mismo se está poniendo las piedras en el camino? Cuando lo que tendría que estar centrado es precisamente en sortear ese camino, en resolverlo. Pero sin embargo, como veréis, la mayoría de las personas no están hechos de esa pasta, no pueden liderar jamás porque no son capaces de tener un compromiso con ellos mismos, que básicamente es el de asumir que quizá estaban equivocados. Las personas que tienen esta capacidad siempre tendrán más opciones, los otros seguirán un camino recto y en cuanto se salgan de ese camino no tendrán absolutamente nada que hacer. Una de las cosas que más le agradezco a esta habilidad es que me consiguió abrir puertas que yo pensaba que estaban totalmente cerradas. O sea, había cosas que yo pensaba, de verdad, que eran imposibles, y gracias a esta habilidad tuve la posibilidad de abrir un montón de puertas, tuve la posibilidad de conocer a un montón de personas, tuve la posibilidad de romper muchísimos mitos, muchísimas creencias que yo tenía anteriormente, muy negativas respecto incluso a la propia habilidad, a las personas que tenían esta habilidad. Pero cuando te das cuenta de que eres capaz de volcar esto en tu trabajo, en tu día a día, lo único que puedo decir son cosas positivas de esta habilidad. Fíjate, lo único negativo que diría de esta habilidad es que a veces tiene una percepción negativa. Pero ojo, es una percepción, no es real. Es cierto que las percepciones modifican la realidad, pero dependiendo de cómo tú manejes esto, yo creo que, fíjate, en este caso, esa percepción negativa que hay es una cosa muy buena, porque permite que muchas otras personas no se dediquen a esta habilidad. Y gracias a que no se dedican a esta habilidad, muchos otros podemos ejecutarla y tenemos el camino llano y limpio, con mucha menos competencia de la que si supieran todos los beneficios, como hoy te estoy contando en este vídeo, que tiene tener esta habilidad, pues obviamente no sería todo tan fácil y no habría tan pocas personas. Y es que el problema es que hay mucha gente que de verdad no es que no sea buena, es que no saben trasladar el valor, no saben generar una intención de aquello que encima están ellos mismos buscando. Y como no son capaces de hacer esto, no pueden conseguir el objetivo les cuesta muchísimo menos, porque una vez más, como decía antes, en cierta manera lo que está pasando es que ellos se lo dinamitan, ¿no? El camino, se lo ponen muchísimo más difícil. Y vuelvo a repetir, no es porque no seas bueno, igual a ti esto te ha pasado, oye, ¿por qué no consigo mis objetivos? ¿Qué es lo que está pasando? Quizá es que no valgo, es una de las cosas que tristemente más se pregunta a la gente, ¿no? Oye, igual yo simplemente no valgo para esto. Y si te digo que, claro, tú dices, oye, yo no valgo para el mundo de la montaña. ¿Por qué? Porque te metiste la primera vez que fuiste a la montaña por la ruta más difícil que hay. Entonces tú piensas, mira, la primera vez que lo hice mal, casi no llego, casi la palmo aquí, yo no valgo para esto. Pero ¿y si, por otro lado, cogiéramos a alguien que va guiado, va mucho mejor informado y lo que hace es recorre esa montaña muchas veces y de repente un día llega ya en base a su nivel y recorre ese tramo que tú habías recorrido y que fue muy duro y que hizo que pensaras que tú no valías? Mi pregunta es la siguiente: ¿esta segunda persona vale más que la primera? No tiene por qué. Lo único que diferencia a la segunda persona de la primera es que han tenido un camino, un ciclo de aprendizaje. Uno ha tenido uno terrible y otro uno mucho mejor. ¿Por qué? Porque ha ido poco a poco. Pero es que sabéis que es lo más difícil. ¿Y por qué me fastidia esto? Porque pienso que de verdad hay gente muy buena ahí que no consigue muchas cosas, no porque ellos no valgan. Es que no puedes caer en la arrogancia de pensar que tú lo vas a hacer todo, tú mejor. O sea, y cuidado, yo soy el mayor defensor del mundo, yo fui así también muchísimo tiempo, de que tú tienes que probar, de que nada sustituye la experiencia directa. Hoy venía en el coche y pensaba eso, ¿no? O sea, tú puedes explicar con pelos y señales de la mejor manera que se te ocurra cómo es, fijaros, el tema de, por ejemplo, comprar una casa en otro país, ¿no? Tú puedes leerte todos los tutoriales, pero al final de todo, nada sustituye a la experiencia de que tú vivas ese proceso y pases por ahí. ¿Pero sabéis por qué? Porque hay un gran problema
problema de diseño en las cosas teóricas. Y es que en la práctica se le tiene que imputar una variable que nunca puede estar en la teoría. ¿Sabéis cuál es? Tú eres una persona, tú recibes la información de una manera, o sea, eres un auténtico universo en ti mismo y probablemente no seas muy consciente. Ese universo percibe literalmente la realidad y las cosas de una manera muy concreta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú no pones en práctica las cosas, no puedes volcar esa parte de información que se genera solamente por ti, que es una cosa casi mágica, que es tu percepción, tu manera de ver las cosas, como tú lo interpretas. O sea, ¿no os parece una cosa, de verdad? O sea, igual yo soy un poco flipado, ¿no? Pero casi mágica que dos personas se lean un mismo libro y puedan tener apreciaciones totalmente diferentes. Pues esto es lo que te estás perdiendo cuando eres de ese pensamiento que, bueno, pues yo voy a hacer yo las cosas por mí mismo, no las hago, etcétera. Benefíciate de todo lo que han aprendido otras personas. Pero si es que al final, ¿qué es la cultura? ¿Qué es el avance tecnológico? Es simplemente la acumulación de errores pasados de otras personas que se han volcado en información, y esa información nos permite avanzar muchísimo más rápido. No es más que eso. Y es que aparte de todo esto, tienes que darte cuenta de una cosa: no se puede ser tan naif. El mercado no paga intenciones. Si el mercado pagase la intención, la intencionalidad de algo, el socialismo sería el mejor sistema político del mundo, porque bueno, lo intentaron, trataron de hacer algo por los demás, pero es que claro, ellos tenían la intención de mejorar el mundo. Claro, es muy fácil vivir una vida en la que todo lo que haces es una absoluta basura que genera cero resultados, pero le dices a la gente, pero somos dignos porque lo intentamos. No. Intentar, obviamente hay que intentarlo, pero hay que intentarlo y si no funciona hay que iterarlo, hay que cambiarlo y volverlo a intentar. Eso de lo intento una y otra vez, país por país, siempre haciendo lo mismo y que no funcione, eso no tiene ninguna dignidad. Eso de hecho lo que no tiene es perdón de Dios, porque al final es lo mismo que hace un ser sin inteligencia. Intentar hacer una cosa una y otra vez esperando un resultado diferente cuando está haciendo exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido. No puedes esperar un resultado diferente cuando lo que estás haciendo es exactamente lo mismo una y otra vez. Y lo peor de todo es que sin esta habilidad estarás constantemente abocado a competir por precio. Y no se me ocurre una peor manera de emprender y de vivir la vida que estar esclavizado de los precios desde el día que empiezas hasta el día que te mueras. ¿Sabes por qué? Porque al final, y he dicho la palabra esclavizar no porque sí, creo que eso te esclaviza. Cuando escucho a gente, ¿no?, que la única variable que cree que existe en un negocio es el precio. No, es que mira, la competencia lo hace más barato y siempre lo hacen más barato porque lo hacen mal y yo no puedo y entonces por eso no gano más, ¿no? Oye, igual no hay que ser tan arrogante, ¿no? Por lo menos según qué situación. En esa yo no lo sería. No seas arrogante en tu mediocridad, ¿sabes? Sea arrogante cuando hayas ganado, ¿no? Cuando hayas hecho algo que merezca un poco esa arrogancia, pero no seas arrogancia en la derrota. Es lo más estúpido que hay, es autoengañarte, ¿no? O sea, no puede ser que la competencia lo haga todo mal y encima lo haga más barato, ¿no? Pues a lo mejor lo que hacen es invierten en tecnología y tienen mejores márgenes. ¿No te has planteado eso por algún casual? Bien, esto es a lo que me refiero con que puedes acabar encerrado en esa esclavitud del precio, ¿no? De pensar y como no tengo margen y no puedo bajar y tal, pues no puedo hacer absolutamente nada. ¿No te has planteado hacer algo diferente, ¿no? O sea, hacer una inversión, por ejemplo, en mejorar el margen, cambiar las estrategias, hacer todo lo contrario, intentar ganar margen dando un mucho mejor servicio y cobrando más, ¿no? Y aumentando el margen también. También se puede aumentar los márgenes cuando subes los precios y mejoras el producto. Si la mejora que estás haciendo no te hunde ese margen en costes, ¿no? Porque hay gente que lo único que piensa es, bueno, pues no sé, para que esta mesa sea mejor, lo que tiene que tener es más madera. No, esta mesa puede ser mejor. Simplemente, fijaros lo que es IKEA, ¿no? IKEA, la madera de IKEA es una absoluta basura. Sin embargo, proporcionan muchísimo valor porque millones de estudiantes y de casas que necesitan unos muebles asequibles, gracias a un sistema de cómo está montado, que eso es lo que aporta valor y no el pon más madera, mejor, ¿no? No. O sea, es que esto es muy loco, ¿no? O sea, tú has mejorado el margen de esa compañía no por gastar más en materia prima, sino porque has creado un sistema que añade más valor. Y a mí esto me parece una metáfora fantástica para lo que puede hacer cualquier persona. Oye, ¿cómo mejoras el modelo
pero ¿cómo lo mejoras de verdad? O sea, ¿qué es lo que puedes hacer para que sea diferente y aporte muchísimo más valor? Y creo que la verdadera clave de esto está precisamente en cuestionarse las cosas, en intentar entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si haces las cosas como absolutamente todo el mundo, como decía antes, no puedes esperar un resultado diferente. Es por ello que no puedes esperar que haciendo lo que dice todo el mundo, lo que hace todo el mundo, que es, bueno, voy a bajar precios o voy a hacer esto, me va a ir mejor. No, al final lo que vas a hacer es acabar esclavizado por ellos. Y lo mejor de todo es que esta habilidad te permite que dejes de competir por precio y que básicamente el precio te sirva a ti, ¿no? O sea, tú lo domines de tal manera que él sea tu sirviente y no al revés, ¿no? Porque al revés ya sabéis cómo acaba esta relación. Acaba con esclavitud. La mayoría, tristemente, cree que esta habilidad es manipular y nada más lejos de la realidad. Esta habilidad lo que busca es hacer consciente a las otras personas de la gran oportunidad que a lo mejor se está presentando ante ellos. Y es que te voy a decir una cosa, manipular es tratar de convencer y tratar de convencer es una cosa que baja muchísimo tu estatus. Si tú tienes que justificarte, si tú tienes que tratar de convencer a alguien, ya estás perdiendo ahí. Tú básicamente lo que tienes que hacer es hacer consciente a esa persona de la gran oportunidad que tiene y que sea esa persona la que te intente convencer a ti de lo cualificado que está para obtener esa oportunidad. Porque cuando haces las cosas de esta manera, lo que ocurre es que no estás perdiendo tu estatus, sino que básicamente lo estás protegiendo. Estás permitiendo a otra persona que se beneficie de esa oportunidad. Y esto no puede estar más lejos de la manipulación. La manipulación, vuelvo a repetir, lo que busca es convencer, ¿no? Y además busca hacer esto a través de engaños. Es muy triste que, como decía, ¿no? Y también lo hemos comentado antes, muchas personas piensen que, no piensen, ¿no? Pero tengan como esa percepción externa de que esta habilidad lo único que busca es manipular a otra persona para conseguir el fin. Y es que al final yo creo que además una persona que necesita manipular para empujar un proyecto, para empujar un servicio, cualquier cosa, realmente es una persona que tiene mucha necesidad y eso nunca es bueno en cualquier negocio. En esta habilidad se nota muchísimo cuando alguien es amateur porque constantemente está hablando, habla de más, habla todo el rato y eso indica que es una persona que no va a vender muy bien. Igual ya te has imaginado anteriormente cuál es la habilidad de la que estábamos hablando, ahora quizá ya sabes a ciencia cierta de cuál. Y es que si alguien habla muchísimo en una conversación que tiene un fin comercial, te puedo asegurar que esa persona es la que va a estar perdiendo. Nunca debe ser la persona que quiere vender algo. ¿Por qué? Porque como decía antes, si no vas a caer, por ejemplo, en cosas pues, muy chungas como querer manipular, cuando tú lo que necesitas es tener información para poder informar. Alguien que no tiene mucha información dependerá más de la manipulación que alguien que simplemente tiene mucha información y lo que puedes hacer consciente a la otra persona de que genuinamente esto es para él. Sin embargo, cuando no tenemos esa información hay que tapar esos huecos de alguna manera y ahí es donde creo que se pierde mucho, se pierde la esencia de lo que debería ser un buen proceso de ventas. Básicamente es un proceso en el que la información tiene que rebosar y el buen vendedor lo que tiene que hacer es conectar esos puntos. Tiene que ver cómo tú a una persona que te está diciendo que no tiene tiempo prácticamente para nada, quizá si le optimizas a través de una tecnología sus tareas, esa persona va a tener mucho más tiempo. ¿Y en qué va a redundar esto? Que va a ser más feliz y que va a tener más dinero. Y ahí es donde se cumple la premisa que yo creo que todo producto debe cumplir, que es que acabe costando menos de lo que produce, ¿no? Porque ahí ¿qué ocurre? Que la inversión habrá sido una inversión positiva, inversión con retorno positivo, que es lo que yo creo que buscamos todas las personas, ¿no? Igual tú cuando vienes aquí y te estás pegando pues 20 minutos, 40, lo que sea, escuchándome, lo haces recurrentemente porque sientes que te llevas una inversión positiva, que esos 20, 40 minutos, los que sean, están bien invertidos porque te han aportado algo o te han permitido llegar a un conocimiento que igual de otra manera te hubiese costado más o no lo hubieses podido conocer nunca, ¿no? Tristemente. Bien, ahí es donde está la clave, en que se produzca este intercambio equivalente, no equivalente, incluso que sea más positivo para la persona que está recibiendo. Por eso, cuando tú te inicias en cualquier proceso de venta, es súper importante que ya se pueda activar el principio de reciprocidad. O sea, tú no puedes ir, mirad, una cosa que todos habéis hecho y la hacéis automático y nunca habríais hecho a lo mejor esta asociación con un proceso, con un cliente de ventas, etcétera.
A que cuando te invitan a una casa, tú, por cortesía, siempre, coño, llevas algo, ¿no? Pues oye, yo llevo los postres, pues mira, te he traído este vino, te he traído esta otra cosa, pum. Ahí tú lo que estás haciendo es activar eso, porque te sientes, o sea, tú has activado el principio de reciprocidad porque anteriormente lo han activado contigo, te han invitado. Y como te han invitado, tú no quieres ir con las manos vacías. Muy bien, imagínate que tú eres ahora el anfitrión, ¿no? Tienes que ser el anfitrión, tienes que invitar a esa persona a que reciba algo y cuando lo haya disfrutado va a estar mucho más abierto a que tú le pidas algo, ¿no? O ella te dé algo a ti. De hecho, puede que lo haga de motu propio, ¿no? O sea, de hecho, mira, os voy a contar una cosa muy personal, ¿vale? Yo he tenido una miriada de productos, ¿no? A lo largo de estos años y muchas veces me ha dado la sensación de que ha habido gente que básicamente me pagaba porque se sentía, bueno, es que en algunos casos me lo han dicho, ¿no? Se sentía como en deuda conmigo. Oye, Carlos, es que tú no sabes lo que me ayudaste con esto, con esto y con esto, pues con tus vídeos, con una cosa que dijiste, me ayudaste a que conociera al cofundador de mi empresa, etcétera. Y esas personas, claro, el sentimiento de reciprocidad está tan activado que luego cuando ven un producto es como, y esto me lo han dicho, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que es como, mira, a mí esto tampoco te creas que es lo que más me interesa del mundo, pero yo, por ser tú y a vosotros, os lo compro. ¿Por qué? Porque existe esa reciprocidad, ¿no? Existe como esa deuda de una persona que dice, coño, es que me ha ayudado mucho con otras cosas, ¿no? Pues ya les voy a apoyar yo con esto. Las personas no sabéis lo que infravaloran esto. Tú no puedes llegar a un sitio y pretender que te den. Es que además esto aquí me voy a parar en este punto porque me molesta bastante. Si te das cuenta, nos han enseñado que es tanto hago, tanto tengo que recibir, ¿no? Que tiene que existir una especie como de proporcionalidad. Cuando el truco, o sea, el siguiente nivel de esto que te he dicho, que lo he dicho entre líneas, es tú no tienes que dar y luego esperar recibir con reciprocidad ni nada de esto. Tú lo que tienes que hacer es dar y luego te viene todo de golpe. Y me da rabia porque esto es una cosa que la mayoría de personas subestima, pero, o sea, no son ni siquiera conscientes de lo que subestiman esto y de lo potente que es que tú estés dando. Aquí un servidor, y a veces me da pena, ¿no? Porque hablo muchas veces de esta época y ya no lo hago, espero volver a hacerlo, se pegaba horas y horas todas las noches cuando hacía streams en la plataforma de Twitch y hablaba de estas mismas cosas y encima se me podía preguntar en directo, etcétera. A día de hoy, mi hora como consultor externo para una empresa es de 1.000 euros. O sea, hacía una cosa que, chicos, o sea, no había un gran diferencial, ¿vale? Entre una cosa y otra. Hacía prácticamente lo mismo. De hecho, yo creo que tengo muchos de los clientes que he tenido eran personas que venían del stream y que ya recibieron muchísimo valor y querían ejecutar y querían que les ayudase y acompañase en ese proceso. Bien, ¿por qué cuento esto? Porque ese es el truco. Cuando tú das una cosa de mucho valor, ese valor percibido empieza a percibirse muchas veces en retrospectiva, ¿no? Tiene que pasar un tiempo y dicen, joder, mira lo que tengo, mira lo que me ayudó esta persona en este momento, ¿no? Y entonces ahí lo empiezas a valorar. ¿Y qué ocurre? Que ahí ese valor percibido se va a las nubes. Pero si tú no tienes nunca esa fase previa en la que estás dando y luego pides, o sea, yo me acuerdo algunos de los proyectos que hemos lanzado, ¿no? Gente, otros empresarios, ¿no? O personas del sector, en privado, lo que decían es, pero, tío, ¿cómo haces esto, no? O sea, ¿cómo haces para que se genere ese hype, para que la gente vaya detrás como un loco? Digo, es muy sencillo, a la vez muy difícil. Lo que tienes que hacer es no pedirles nada, ¿vale? Dar durante un tiempo y luego, en el momento en el que tú pides algo, te dan eso multiplicado por 20. Pero claro, esto no es para todo el mundo, ni todo el mundo quiere hacer ese esfuerzo. Por lo tanto, siempre tendrás esos desbalances, ¿no? De unos por cientos y 99%. Existen por este tipo de cosas. ¿Cuántas personas conoces de tu alrededor que sean capaces de dar? Te hablo durante años, muchas horas al día, ¿no? O sea, pero si la mayoría de la gente, ¿no? Es como, no, yo no voy a trabajar, vamos, ni una hora sin que me paguen. ¿Y qué es lo que hace al final un emprendedor? ¿Qué es lo que hace, no sé, un creador que sigas tal? Está ahí dando y al principio nadie le da absolutamente nada. Claro, ¿en qué se fijan? En los que luego acaban escalando exponencialmente y reciben mucho y dicen, oye, es que proporcionalmente este tío no hace tanto. Oye, ¿por qué gana el dineral que gana Carlos y, no sé, no trabaja más horas que yo al día, ¿no? Probablemente a lo mejor hasta menos, ¿no? Bueno, también es que depende de aquella mes trabajo. A lo mejor también trabajo muchas porque toda mi vida es trabajo, no lo sé, pero al final es irrelevante. Se produce ese despegue de ingresos, ¿no? De la media normal porque previamente ha habido una construcción. Es como que
para que se dé esa reacción en cadena, ¿no? Y explote la bomba nuclear, tiene que haber muchos momentos en los que no está pasando nada, ¿no? Y esto es lo que creo que la mayoría de personas infravalora de una manera absurda. Y si simplemente se centrasen en hacer y dejar que el universo reordene, les iría mucho mejor. Pero como tienen esa mentalidad de tanto hago, tanto recibo, pues siempre estarán limitados por su mentalidad. No por el salario, por su mentalidad. Y hablando de mentalidad y de cosas que se producen en el cerebro, mira, te quiero contar una cosa que yo aprendí hace muchos años en otro ámbito, ¿no? En el mundo del diseño, que es cómo se tiene que trabajar con las emociones. Oye, ¿qué es lo que hace ahí a un tío, no sé, comprarse un coche que es del mismo segmento que otro, ¿no? O sea, dos berlinas de estas que valen más o menos lo mismo y tal. ¿Y por qué una se vende mucho más, ¿no? O acaban comprando más esa acaba haciéndose más cara, aunque más o menos de características es lo mismo? ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, hoy lo vas a aprender. Y es porque la gente compra con emoción. O sea, tenemos un sesgo monumental a pensar que nosotros somos seres racionales. No. Yo tomé esta decisión porque, claro, esto es lo que a mí me conviene, es esto, tal. Pamplinas. Tú tomaste esa decisión porque hubo un condicionante emocional. Y lo que hace la lógica es encontrar ese camino racional que le dé una explicación para que haya coherencia y no te vuelvas loco, ¿no? Porque si tuviésemos que convivir con la idea de que solo tomamos decisiones irracionales, nos costaría muchísimo encontrar coherencia. Bueno, es que esto pasa, ¿no? O sea, normalmente nos cuesta encontrar coherencia en cosas que hacemos, incluso aunque le demos esa capa de lógica. Pero si tú sabes esto y lo utilizas a tu favor, al final tú puedes decir a la gente, sí, esto lo has comprado porque es la mejor decisión y la más racional del mundo. No, tú lo que tienes que hacer es entender cuál es la decisión emocional que hay detrás de esa decisión, ¿no? Y el ejemplo que ponía antes, ¿por qué vende más un coche que es del mismo segmento y tal? Pues os lo voy a decir, por una cosa muy sencilla, por el diseño, por la emoción que produce el verlo, ¿no? Porque dices, joder, pues este es que es más bonito, o sea, este me gusta verlo. Este hace que me siento yo más feliz y más contento cuando lo veo, recuerdo más cuando era un niño por las formas que tiene. Y simplemente eso hace que el otro coche se venda menos. Cuando hay veces que puede ser hasta una decisión totalmente irracional. O sea, hay veces en las que incluso gente gastará más dinero, pagará más por menos extras, menos cosas, pero ¿sabéis por qué? Porque ese coche le gusta. Y cuando decimos que ese coche le gusta, lo que estamos diciendo es que hay una decisión emocional, 100% emocional, que es la que lidera antes que la de la cabeza y la de la razón. Y básicamente, si tú no solo aprendes, interiorizas esto, te das cuenta de que es un hack, ¿no? Esto es como cuando estás negociando con los niños, ¿no? Y utilizas un truco tipo psicología inversa, ¿no? Y ves que funciona y tú lo explotas a tu favor, pues esto es lo mismo. Si tú te das cuenta de que en vez de, presentar los beneficios racionales de un producto, puedes presentar los beneficios emocionales y esto hace que se venda más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Explotar los beneficios emocionales. O sea, tío, y además tiene mucho sentido, ¿no? Mira, un ejercicio, y de verdad esto es una cosa que le digo a mis clientes, a la gente más cercana, y hoy te lo digo a ti, uno de los mejores ejercicios que yo hago 20 veces por semana, ¿no? Es, tío, cuéntame esto, pero no me cuentes, o sea, por ejemplo, este micro que tenemos aquí, ¿no? Pues la mayoría de las personas te diría, sí, este micro está muy bien porque tiene la mejor calidad de audio, ¿no? De hecho, hoy estaréis alucinando, ¿no? Con este pedazo de setup, tal, esto es lo mejor, tal. Esto tú como se lo tienes que vender a un amigo, tal, es, buah, tío, imagínate el podcast que vamos a hacer, que es que los invitados van a querer venir y nos vamos a codear con la gente más famosa de España en cuestión de 3 meses, simplemente por el pedazo de setup que tenemos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos hablando del beneficio emocional de, tío, cómo te vas a sentir rodeado de toda esa gente, escalando rápido, haciendo esto. ¿Gracias a qué? A esto, a el Shure, que es el que mejor suena, bien, con el mejor setup, etcétera, ¿no? Pero te das cuenta de que es como, una vez esto me lo dijo un profesor, me hizo mucha gracia, ¿no? La explicación racional es la que le das a tu mujer. Tú te has gastado 3.500 euros en una bicicleta, que sí, ya puede ser la mejor bicicleta del mundo, ¿vale? Que si fibra de carbono, frenos de disco, tal, lo que tú quieras, ¿vale? Pero, tío, es una puta bicicleta. Y tú te gastas ese dinero por lo que sientes, ¿no? Por decir, buah, con esto voy a volar, voy a ser el primero de mi pelotón de amigos, tal y cual. Pero cuando tú vas a casa, la explicación que le das es la explicación racional. No, pero mira, es que claro, cuesta 3.000 euros porque esto lo hacen unos artesanos, ¿no? En Estados Unidos, que le ponen un cuadro de fibra de carbono con frenos de disco, cerámicos, tal. Bueno, no sé si llevan frenos de disco cerámico las bicicletas, pero me entendéis.
Básicamente, tú construyes una narrativa lógica que cuadra con la decisión puramente emocional de me la compré porque quería, ¿sabes? Porque me iba a sentir feliz. Entonces, esto es una cosa que cuando la sabes es literalmente ya no puedes volver atrás, ¿no? O sea, ves a la gente cómo se comportan, en muchos casos, como niños pequeños, ¿no? Por esos beneficios emocionales. Y lo que te decía, algo que yo siempre le pido a las personas es, tío, cuéntame esto, como si estuviésemos tomando unas birras, ¿sabes? O sea, si estuviésemos tomando unas birras, me hablarías de lo chulo que va a ser el podcast que vamos a hacer, la que vamos a liar, etcétera. Me estás hablando del beneficio emocional para mí. No me hablas de las cosas técnicas, ¿sabes? De no, porque mira, tiene esto y lo enganchamos. ¿Por qué? Porque estamos ahí tomando unas birras y sería muy raro que me empieces a hablar técnicamente de todo esto cuando lo que quiero escuchar es, oye, ¿cuál es el beneficio? Oye, ¿por qué nos metemos en este sarao de hacer un podcast en conjunto? Pues lo hacemos por esto. Beneficio emocional. Otro grandísimo problema que veo es que muchas personas, ¿no? Los que están ya metidos en esto, se centran muchísimo en el cierre, ¿no? En las estrategias de cierre, la parte final, el culmen. Oye, ¿qué hay que hacer para hacer los mejores cierres, ¿no? Un cierre perfecto. Y al final hay una frase, ¿no? Del libro del arte de la guerra, de Sun Tzu, que me encanta, viene al pelo, ¿no? Como tantas otras, pero esta que te voy a decir en concreto para justo esto, ¿no? Que es el momento clave, el cierre. Toda batalla es ganada antes de ser librada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes que obsesionarte con esa parte final, ¿no? El momento en el que llega la batalla, ¿no? En si es un sí o es un no. El trabajo se hace antes. O sea, toda batalla es ganada antes de ser librada. Lo que ocurre antes de que se dé esa batalla, de que llegue la confrontación del sí o el no, es lo que hace que haya un sí o haya un no. Por lo tanto, tu foco nunca debería estar en los cierres. Tu foco, por el contrario, lo que debería estar es en todo el previo, toda la conversación. Oye, ¿cuánto consigo hablar con esta persona? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo hilo para que haya un buen beneficio? Para que entienda la oportunidad que tiene enfrente. Y el cierre al final debería ser una cosa un poco como, oye, ya se hizo todo, ¿no? Y pum, y el broche final, ¿no? A mí el cierre debería ser algo así como cuando está llegando el barco a puerto, ¿no? O no sé, o el avión que justo está a puntito, ¿no? Y tocan las ruedas y es como que todo el mundo respira, ¿no? O sea, es como, tío, ya está hecho. O sea, todo lo que había que hacer llega hasta ese punto. Porque fíjate qué metáfora más buena, ¿no? Ya luego es muy difícil que calibres. O sea, si tú estás aterrizando y hay cosas que se han hecho mal, luego volver a levantar el vuelo, hacer un escape y todas estas cosas, eso es muy complicado. O sea, es mucho mejor centrarse en que durante el vuelo haya ido todo bien y que en el momento del aterrizaje haya un aterrizaje suave y sea como, bueno, pum, llegamos, listo y hecho. Pero si no te centras tanto, o sea, el problema es que si estás muy centrado en ese momento, ¿no? En la parte final, cierre, qué hago, cómo lo hago, etcétera, qué tengo que decir, cómo tengo que justificar, terrible, ¿no? O sea, jamás tienes que hacer eso. Lo que pasa es que, o sea, estás intentando volver a encarrilar un tren que ya ha descarrilado, ¿sabes? O sea, sí, puedes conseguir que no haya algo mucho peor, ¿vale? Pero muy difícilmente lo vas a volver a meter en los raíles. Se me entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tienes que ser muy consciente de esto y que tu obsesión sea estar centrado en lo anterior, en todo lo anterior, de verdad. Es muchísimo, muchísimo más importante. De hecho, yo creo que cuando has hecho todo bien, tú mismo tienes esa sensación de que el cierre es irrelevante, ¿sabes? Es un trámite. Es como bueno, venga, hay que ir a la firma, ¿no? O sea, el día de la firma es lo simbólico. Lo que ocurre antes, ¿no? O sea, pues el dinero que has tenido que ahorrar para comprarte eso, etcétera, es lo importante. Lo otro es el trámite que atestigua que se ha producido. O sea, el cierre es la firma. Es decir, oye, pues pum, esto acaba de ocurrir. Pero ocurre no por esa firma, sino por todo lo que ha habido anteriormente. Y hablando de todo lo que ocurre anteriormente, la mayoría de las personas hace auténticas preguntas de mierda, o sea, preguntas que son inútiles, preguntas que son en muchos casos incómodas, preguntas que, lo peor que yo creo que pueden ser son preguntas superficiales, ¿no? O sea, que se ve que es como, bueno, ¿qué tal? No sé qué, esto, tío, no, o sea, preocúpate genuinamente. Muchas veces se nos olvida que en este caso, ¿no? Del otro lado de la pantalla, ¿no? Tú mirándome a mí, yo hablándote a ti
ahora hay una persona, o sea, una persona de carne y hueso que si le pinchas sangra, que si haces una broma sonríe y le gusta, y que si algo no le gusta se enfada. O sea, creo que a veces uno de los problemas que tiene todo este mundo digital es que se despersonaliza por completo, y eso creo que hace que perdamos mucha conexión y mucho de lo bueno, de lo mejor que nosotros tenemos. Si tú eres capaz, mira, voy a hacer una asociación aquí que la gente no se espera, ¿no? Pero si tú en un proceso de venta, igual que en tu vida diaria, puedes conectar con esa parte más ancestral, ¿sabes? En el proceso de venta con ciertos rituales, con la conexión verdadera, pienso que es muchísimo mejor. O sea, no podemos sustituir lo que hemos sido durante miles de años, ¿no? Creo que no podemos sustituir la experiencia de lo que era el comercio, de oye, te cambio esto por esto, ¿no? Por algo totalmente abstracto y despersonalizado. Cuando tú consigues que una venta se perciba como, tío, estaba como en un mercado intercambiando algo con esta persona, yo creo que ahí lo has ganado absolutamente todo. Porque el resto de cosas es tan despersonalizado, tan abstracto, ¿no? Que muchas veces es como que se nos olvida, como decía, ¿no? Hace un momento, que detrás de esto hay una persona, que yo soy una persona, ¿sabes? Que luego muchas veces a lo mejor alguien se encuentra por la calle y es como, joder, tal. Bueno, pues sí, o sea, y soy una persona mucho más normal y probablemente más campechana de lo que te imaginas. Bueno, pues la persona que tienes enfrente también. Y mira, os voy a contar una anécdota sobre esto. Ha coincidido que ha habido un par de productos en los que se ha producido una cosa bastante chula, y es que las personas que estaban en el proceso de venta, de admisión, etcétera, luego estaban en la entrega del producto. Y esto es una cosa maravillosa, porque cuando tú estás, bueno, a mí también me ha pasado, ¿sabes? Por ejemplo, clientes míos de consultoría. Cuando tú a la persona que has hecho el cierre estás en el producto, sabes que tienes una gran responsabilidad y una gran, ¿cómo decirlo? Le debes a esa persona la confianza que ha depositado en ti. Y eso yo pienso que es muy bueno que haya esa conexión. Es verdad que esto logísticamente no es fácil, no pueden, o sea, los equipos de ventas muchas veces pueden estar incluso en varios productos a la vez, etcétera, pero creo que si tú te puedes permitir, o sea, de hecho esto probablemente lo está viendo una persona que es emprendedora, que al final le va a tocar hacer a él todo. O sea, ¿qué os voy a decir de esto, chicos? O sea, yo creo que esto es una experiencia que 100%, 120% tiene que vivir cualquier fundador. O sea, un fundador que no haya sido capaz de, mirando a los ojos a una persona, ofrecerle su producto, hacerle consciente de la oportunidad tal, coger y finalmente firmar, cerrarle y entregarle y estar ahí con él, recoger el feedback, mejorar, volver a presentar a otra persona ese producto y contarle, mira, ayudé a Juan con esto, hice esto es lo que hace mi producto, etcétera. Yo pienso que hostia, es insustituible. Esa experiencia es insustituible. Y de hecho creo que puede ser la raíz de los males de muchas personas, ¿no? Esto además cuento también así modo anécdota. Me he encontrado, claro, te encuentras con mucha gente, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Me he encontrado con gente que te dice además, pero con toda su parsimonia, ¿no? De, no, claro, yo es que no quiero, o sea, tengo este producto y tal, pero no quiero como vender, no quiero sonar a vendedor o venderlo. Ah, vale, fantástico. Entonces, si lo he entendido bien, ¿no? Tienes una empresa que genera un producto que quieres vender, pero tú no quieres sonar a venta. Vale, fantástico, pero quiero decir, tienes que vender, o sea, no se puede disociar el hecho de que tú estás sirviendo a otra persona. Y esto viene muy a colación de algo que quería tocar, y es que no puede existir esa negatividad respecto a la venta. No tiene ningún sentido, o sea, bueno, sí que lo tiene, y es que hay veces que lo que ocurre, y esto le va a doler a lo mejor escuchar a más de una persona, es que tú sabes perfectamente que el producto que tienes es una absoluta basura y no está bien hecho, etcétera. Y claro, te sientes mal porque sabiendo que es una basura, obviamente no puedes decir que es lo mejor del mundo y tal. Y claro, hay un gran conflicto. Pero es que, chicos, hay un truco para eso, que es, oye, mira, mi producto es este. Sé honesto. O sea, no mientas. Di, esto es lo que hay, ¿sabes? Aunque no suene lo más marketingiano y tal. Tú dices, mira, esto es lo que hay. Pero también esta carencia que tiene, la voy a suplir con esto, ¿no? O sea, si no tienes un producto que es muy bueno, que es todavía una beta, dilo transparentemente. Di, oye, este producto
mira, Teo, estoy empezando y tal, pero yo a cambio pues te voy a dar horas de consultoría personalizada en el onboarding, en todo, te lo voy a instalar yo si hace falta. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás compensando esa carencia que tiene el producto con un over delivery, con un extra, con algo que a lo mejor ni siquiera te habían pedido. Y cuando haces eso y funciona, ¿qué es lo que haces? Retocas el producto y lo vuelves a mejorar. Y si tú haces esto, o sea, si tú este ciclo lo haces varias veces, acabarás teniendo un buen producto. Lo que no puedes hacer es intentar colar un producto de mierda, obviamente vendiéndolo como que es lo mejor del mundo y luego encima no cumplir. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que unos inacción, ¿no? Porque saben esto y no hacen nada, y otros que se pasan de listos, ¿no? Y hacen un producto que al final pues tiene problemas en la entrega y no da el resultado. Y encima se hacen ahí los suecos cuando la gente viene a reclamarle. No, tú tienes que dar la cara ahí. Y ahora cambiando de tercio, igual te estás preguntando cuáles son las preguntas correctas, ¿no? De, oye, Carlos, está muy bien todo esto que me has contado y tal, pero ¿qué tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago bien? Pues mira, las preguntas correctas son aquellas que revelan las dudas y posibles objeciones, miedos, deseos que tiene la persona. O sea, tienes que conocerle profundamente, tienes que saber qué es lo que le molesta, tienes que saber qué es lo que le da miedo, tienes que saber qué es lo que no tiene claro. O sea, pero ¿cómo vas a vender a alguien si no le resuelves? O sea, muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Y esto de verdad es muy triste. La gente le echa la culpa al producto. No, es que ¿sabes qué es lo que pasa? El producto que tengo es una mierda. Entonces se ponen a retocarlo una y otra y otra y otra vez y lo que no se han dado cuenta es que el producto a lo mejor está bien, pero ha habido mucha gente que se ha quedado con un montón de dudas y entonces cuando le has presentado el producto han dicho no, pero no han dicho que no por el producto, han dicho que no porque tienen dudas. Y esas dudas, ¿con qué se resuelven? Con las preguntas correctas. Mira, el ciclo de preguntas correcto que tienes que hacer es un ciclo tal que consiga que la otra persona acabe llegando a la conclusión él solo. O sea, las personas odian que les vendan, pero aman comprar cosas, porque si no, no estaríamos todo el santo día comprando cosas. O sea, no existiría esta sociedad si no amásemos comprar cosas. Pero igual te estás preguntando, joder, ¿es verdad, Carlos? Qué incongruencia, ¿no? O sea, ¿por qué odiamos? Claro, aquí viene el matiz. Odia que le vendan cosas, no comprar cosas. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia semántica aquí muy importante. La diferencia es que cuando alguien te vende, es como que esa persona está tomando la decisión por ti. Y cuando tú compras, tú has tomado la decisión. Si tú no tienes un proceso de venta que consigue que la persona sienta que él está tomando la decisión, oye, me han informado, esto tiene mucho sentido, estoy de acuerdo con esto no, pero bueno, lo podemos solventar así y tal. Cuando se llega a ese punto de consenso, es cuando la otra persona dice, mira, ¿sabes qué? Esto me cuadra, o sea, esto es lo que necesito. Y estoy agradecido porque tú me has hecho consciente y además, si os dais cuenta, la parte de la venta, coño, esto lo vivimos todos, tiene una cosa como extática, ¿no? Como de ese momento en el que dices, venga, va, me lo compro, ¿no? O sea, pues venga, es un momento normalmente, yo creo que para todos, ¿no? Un poquito, o sea, tiene mucha dopamina, ¿no? Es como, venga, ahora ya me he metido en esto, pues para adelante. Bien, tú tienes que saber llevar a la persona hasta ese punto. No le puedes forzar, ¿no? Es la diferencia entre que alguien disfrute de una experiencia extrema, ¿no? De, oye, pues venga, me tiro en paracaídas, ¿no? Pero que él acabe tomando la decisión de voy a hacerlo, a que cojan y le empujen de un sitio alto, ¿no? Y se cague de miedo y en la persona que le ha empujado y viva una experiencia terrorífica y terrible. Pues qué buen símil este, ¿no? O sea, la venta puede ser igual. Es más, hay gente que lo que ocurre es que cuando utilizas cosas como la manipulación, ¿no? O sea, acabas como forzando a la persona a que haga algo que en realidad no quiere. Eso, al final, es pan para hoy, hambre para mañana, porque a no ser que la entrega de ese producto y la entrega de valor del producto sea absolutamente excelente, si encima se suma que eso no resta más que sumar, se te va a producir probablemente un problema, ¿no? Que es un cliente descontento, o sea, una persona que diga, oye, mira, pues a mí esto no me parece, no lo veo, tal, oye, y todo el esfuerzo que hiciste, ¿no? En el cierre, muchas veces lo tenías que haber hecho en conocer cuáles son las motivaciones. Y aquí te voy a contar algo que no pertenece a este vídeo, pero que es muy, muy clave. Cuando tú no tienes dónde elegir, tienes un gran problema. Porque cuando lo tiene un autónomo, ¿no? Que tiene solo 3 clientes, ¿qué ocurre? Depende de esos 3. ¿Esos 3 se comportan como auténticos tiranos? Pues tiene que tragar con eso. Pero cuando tienes, en vez de 3, tienes 30, hostia, puedes jugar un poco más con esas
esas piezas, ¿no? Entonces, una cosa que tenéis que saber es que es más importante tener volumen a la hora de presentar proyectos a un cliente, a no ser que tengas, pues por ejemplo, un círculo muy cerrado de mucha confianza, etcétera, ¿no? Donde eres una grandísima autoridad, ¿vale? Eso está bien, pero normalmente te interesa tener suficiente volumen. ¿Para qué? Para hacer esto que he dicho, ¿no? Preguntas correctas, un buen flujo de conversación, entender bien qué es lo que la otra persona realmente necesita y que luego, en base a ese volumen, tú vayas iterando y vayas presentando a los que mejor les encaja esto. Porque si tú lo que haces es intentar pushear a personas para que compren sí o sí aquello que tú tienes para darles, normalmente esto lo que va a redundar es en que hay pérdida de valor en ese proceso de ventas. Y es que déjame decirte que si el prospecto siente presión, muy probablemente ya lo perdiste. Y como decía antes, es mucho más difícil de recuperar. Mira, 1000 veces mejor que alguien se vaya con total ausencia de presión diciendo, oye, pues mira, esto no me cuadra, ya veremos más adelante, que pierdas a alguien porque le presionaste demasiado. Y esto se resuelve cuando tienes varias personas, ¿no? O sea, claro, si dependes solo de 3, pues a lo mejor vas a intentar que esos 3 te compren sí o sí. Y esto es un error de diseño. Y además esto es una cosa que curiosamente hay gente como que le molesta, ¿no? Que se lo digan de, oye, pero es que solo tienes 3 para que te compren, tal. Digo, bueno, pues es lo que hay. No. Céntrate en que haya más interés, ¿no? O sea, céntrate en la adquisición de más prospectos. O sea, no sé, esto es una cosa que no sé cómo explicarlo, sin que suene así como un poco rudo o feo. O sea, esto es muy sencillo. Si tú no tienes suficientes prospectos, eso está mal hecho. O sea, tienes que dar más valor, tal. No, pero es que o sea, ¿qué? ¿Quieres empezar y ganar dinero ya desde el primer día? Bueno, pues es que esto no funciona así. O sea, tú tienes que invertir algo, aunque sea, no sé, en conocimiento de las personas a las que te estás dirigiendo, ¿no? Digo yo. O sea, en saber quién son, qué quieren, etcétera. Si tú no estás dispuesto a hacer esa inversión, no esperes que esas otras personas hagan esa inversión en ti. Y por eso digo que no tiene ningún sentido que, como tienes muy pocos, les acabas presionando. O sea, os dais cuenta que al final es como un motor esto, ¿no? O sea, si no lo diseñas bien, no va bien de ingeniería, le vas a apretar, ¿y qué va a ocurrir? ¡Pum! O sea, no quiere decir que no ande, ¿no? Y que te haga recorrer unos kilómetros, cientos, miles de kilómetros, pero va a llegar un punto en el que va a explotar. ¿No prefieres tener una máquina bien engrasada que lo que haga es, oye, pues mira, tengo un buen onboarding de prospectos, tengo muchos, los cualifico, una vez los he cualificado bien, pasan a la siguiente parte. Como están bien cualificados, no hay cosas raras como, mira, uno de los mayores problemas que puedes tener en esto es que a alguien genuinamente le guste tu producto, lo quiera, pero sea un prospecto que no tiene dinero para pagarlo. O sea, quiero decir, si no tiene dinero para pagarlo, es que no se lo deberías estar ofreciendo, porque lo que ocurre es que encima le estás haciendo una putada, porque es como, joder, me has calentado aquí un montón, quiero esto tal y no puedo. ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo, como decía antes, hablando con la gente. Cuando digo hablar, no quiero decir que les llames por teléfono y te pongas a contarle tu vida. Hablar muchas veces es un intercambio de información, ¿no? A día de hoy se puede hablar a través de una newsletter, de post de Instagram, de un formulario, de lo que sea, ¿no? De unas notas de audio, los DMs de Instagram. Pero tienes que hablar con estas personas y entender cuál es su situación, porque si no, lo que va a ocurrir es que van a estar totalmente desalineados con lo que le presentas, y eso además es una de las peores cosas que puedes hacer, ¿no? Que es presentarle constantemente tu producto a gente que en realidad no quiere tu producto. O sea, ese es de los fallos más de rookie que existen, ¿no? O sea, ahí sí que pareces un vendedor ambulante, ¿no? O sea, ve, tengo esto, tal. No. O sea, si tú ves un tío que, no sé, que va con bufanda y con gorro, pues vale, a ese le ofreces unos guantes. Pero si ves un tío que va en tirantes, ¿no? Porque es de Rusia y vive en Madrid y va en tirantes por la calle, pues ese tío no necesita unos guantes porque ya va en tirantes. O sea, me explico, ¿no? Que no le puedes ofrecer, o sea, es como quemar balas, ¿vale? Coño, ofrécele eso a todos los que veas que van con gorro, con bufanda, uno que va solo con bufanda, uno que va solo con gorro. Son mejores prospectos para tu venta de guantes que los rusos que van en camiseta, que los he visto yo por ahí en Madrid y todo esto, y dices, mira, este tío, ¿no? Lo último que se me ocurriría es ofrecerle, ¿no? Porque incluso además se va a ofender, ¿no? Va a decir, yo no necesito eso, ¿no? Pues eso es lo que te está pasando muy probablemente con personas, ¿no? Que es como, oye, ¿por qué me ofreces esto? Yo no lo quiero, ni nunca lo quise. Cuando es tan sencillo como hablar abiertamente con otras personas, ofrecerles valor, y las personas que respondan bien a ese valor son a las que les pasas al siguiente nivel. Es que esto, chicos, es como, no sé, como las relaciones, ¿no? O sea, no te puedes, es como si tú coges y te desnudas delante de alguien porque te
gusta, ¿no? Y dices, pero tío, si es que no ha habido ningún paso previo, ¿no? No ha habido ninguna señal. Pues eso tiene que ir escalonado también en un proceso de ventas. Y ahora algo que, vamos, no me voy de aquí ni loco sin contarte. De hecho, si te has quedado todo este tiempo, pues la verdad, mis felicitaciones. Desde luego tienes muchísima más retención que la persona que está en TikTok promedio, y probablemente es porque, coño, te ha aportado valor, ¿no? O sea, también te voy a decir una cosa, si te has quedado hasta aquí, creo que no pierdes absolutamente nada escribiéndome un DM, especialmente si tienes un negocio, y contándome qué es lo que haces, ¿no? Y cómo crees que te puede ayudar, porque desde luego que esto tiene que haber ayudado en algo o anteriores cosas que he hecho si te has quedado hasta aquí. Pero atentos y quédense porque viene la mejor parte del vídeo. Esto que te voy a contar no solo se aplica a las ventas. Esto, vaya gallo me ha salido, ¿no? Es que es una cosa importante. Esto se aplica a cualquier ámbito, ¿no? O a la negociación. Yo, de hecho, nunca he diferenciado mucho entre lo que son las ventas y la negociación, ¿no? Una venta no deja de ser otro tipo de negociación, ¿no? En la que hay, bueno, pues un flujo comercial muy concreto, etcétera. Pero es parte de lo que sería una negociación, ¿no? O sea, una venta se engloba dentro de lo que puede ser una negociación. Bien, en las negociaciones, la mayoría de las personas tienen, vamos a decir, un encaje, ¿no? Un marco de operaciones que es incorrecto. Muchas veces lo que se piensa es en, bueno, voy a intentar que las dos posiciones, ¿no?, que hay aquí, los dos marcos, pues coexistan. No, esto es un grandísimo error. No existe tal cosa como el win-win, ¿vale? Todas las personas que te dicen, sí, un win-win y tal, no tienen ni puta idea, y te lo voy a demostrar. Cuando tú entras en una negociación, el truco es que tu marco se imponga al de la otra persona, pero esto no quiere decir que la otra persona lo perciba de esa manera. La otra persona puede percibirlo como que él está ganando. Es más, en una negociación, a ti lo que te interesa no es que la otra persona se vaya pensando, esto ha sido un win-win. Lo que te interesa es que la otra persona se vaya pensando que él ha ganado. Y cuando digo que ha ganado, es que ha sido una victoria aplastante, ¿no? Y para esto hay muchas estrategias que puedes seguir. Creo que esto daría para otro vídeo, ¿no? O a lo mejor alguna de estas me la reservo, porque la verdad son extremadamente buenas. Esta solo se la voy a dejar a clientes, pero hoy te voy a dar una, ¿vale? Que es, fíjate cómo funciona el marco en una negociación y cómo puede cambiar totalmente la película. Imaginemos que tú coges, y esto está avalado por la ciencia, cuando tú entras en una negociación, imagínate que tú dices, mira, este piso yo lo quiero, el precio en el que lo quiero vender mínimo son 750.000, ¿vale? Pero tú siempre tienes que entrar con, pues mira, voy a decir 1.000.000. ¿no? Y entonces tú empiezas ahí una estrategia en la que vas a asumir que haces bastantes rebajas. Lo importante es el número de rebajas, ¿no? ¿Por qué? Porque si la otra persona, aunque te va a decir, no, pero es muy caro, no sé qué y tal, ¿vale? Pero tú lo que tienes que hacer es obligar a la otra persona a que te negocie y a que tú lo vayas bajando. ¿Por qué? Porque ahí se produce un efecto psicológico muy potente en el que la otra persona va a sentir que está ganando. Pero aquí es donde comete el error la gente. Tú dices el 1.000.000 y tú de ahí, vamos, no te baja ni Cristo. Tienes que prácticamente casi amagar con levantarte e irte, ¿no? Y se tiene que percibir que te está doliendo, que te están reventando en el campo de batalla, te están bajando y que no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque eso da la sensación de poder y de control, y la otra persona piensa que su marco se está imponiendo al tuyo. Pero en el fondo, tú sabías que podías bajar hasta 750. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer esa bajada lo más tortuosa posible, porque en apariencia la otra persona va a sentir que está ganando una gran batalla. Y la otra persona se va a ir de esa conversación pensando, ¡buah! ¿Cómo le he jodido? Porque se veía que estaba jodido para que bajase hasta aquí. Y en el fondo, tú a lo mejor has tenido un trato que al final, en vez de 750, por poner mucha resistencia, te has quedado con 850. Pero esto, que mucha gente lo conoce, no, bueno, pues haces una oferta y la bajas. No. Haces una oferta alta y no te bajas de ahí, pero ni de coña, ¿sabes? Y con eso, lo que haces es generas una barbaridad de fricción, y esa fricción acaba convirtiéndose en un marco invisible que se impone al otro, y el otro se va pensando que ha ganado, pero en el fondo lo único que has ganado eres tú. Chicos o chico que me estás viendo esto, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, que hayáis aprendido un montón, que si tienes un negocio me escribas, mándame un audio, vaya, mira, hago esto, etcétera, y que si no nos vemos en alguno de los vídeos que siempre dejo por aquí, nos veamos en el siguiente.